Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Les mando un cordial abrazo. Mi nombre es Marcelo Vargas y estoy acompañándoles una vez más en la clase de comunicación y lenguaje para primero de secundaria. Sean ustedes bienvenidos. Bien, chicos, como se darán cuenta, el día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema. Pero quiero preguntarles, chicos, ¿a ustedes les encantan las historias de terror? ¿Las historias de suspenso? ¿O las historias de miedo? Pues presten atención al siguiente texto. Si bajan a la costa de Berbería, donde se estrecha la última cuña de los bosques entre el desierto y el gran mar sin mareas, oirán una extraña leyenda sobre un santo de la edad de las tinieblas. Allí en el límite crepuscular del continente oscuro perduran los siglos oscuros. Solo una vez he visitado esa costa, y aunque está enfrente de la tranquila ciudad italiana donde he vivido muchos años, la insensatez y la transmigración de la leyenda casi no me asombraron. Ante la selva en que retumbaban los leones y el oscuro desierto rojo, dicen que el ermitaño Securis, viviendo entre árboles, llegó a quererlos como amigos, pues aunque eran grandes gigantes de muchos brazos, eran los seres más inocentes y mansos. No devoraban como devoran los leones, abrían los brazos a las aves. Rezó que los soltaran de vez en cuando, para que anduvieran con las otras criaturas. Los árboles caminaron con las plegarias de Securis, como antes con el canto de Orfeo. Los hombres del desierto se espantaban viendo a lo lejos el paseo del monje y de su arboleda, como un maestro y sus alumnos. Los árboles tenían esa libertad bajo una estricta disciplina. Debían regresar cuando sonara la campana del ermitaño y no imitar a los animales, sino el movimiento, no la voracidad ni la destrucción. Pero uno de los árboles oyó una voz que no era la del monje. En la verde penumbra calurosa de una tarde, algo se había posado y le hablaba, algo que tenía forma de un pájaro y que otra vez, en otra soledad, tuvo la forma de una serpiente. La voz acabó por apagar el susurro de las hojas, y el árbol sintió un vasto deseo de apresar a los pájaros inocentes y de hacerlos pedazos. Al fin el tentador lo cubrió con los pájaros del orgullo, con la pompa estelar de los pavos reales. El espíritu de la bestia venció al espíritu del árbol, y éste desgarró y consumió a los pájaros azules, y regresó después a la tranquila tribu de los árboles. Pero dicen que cuando vino la primavera, todos los árboles dieron hojas, salvo este, que dio plumas, que eran estrelladas y azules. Y por esa monstruosa asimilación, el pecado se reveló. ¿Qué te pareció el cuento? ¿Te gustó? Te debo ser sincero. La verdad es que a mí me costó un poquito entenderlo. Así que tuve que leerlo 1, 2, hasta 3 veces. Y eso ocurre porque muchas veces los autores utilizan la intertextualidad. Y de eso justamente te voy a hablar en esta clase. La intertextualidad es una red de citas
Cada unidad de lectura funciona no por referencia o un acontecimiento fijo, sino por la activación de determinados códigos en el lector. Oye, pero parece que eso sigue siendo medio complicado. Probemos con esta otra. La intertextualidad es la relación de un texto que mantiene con otro texto. Para que lo entiendas mejor, tengo acá un montón de textos y muchas veces los escritores, para escribir su texto, utilizan como referencia otros textos. ¿Qué ocasiona eso? Yo tengo este librito. Pues este autor, para escribir su libro, utilizó este otro librito. Y este autor, a su vez, también utilizó un tercer libro o hasta un cuarto libro. A eso le llamamos intertextualidad. Cuando un autor utiliza como referencia otros textos. Por eso es que muchas veces nos resulta complicado entender un texto, porque necesitamos alguna otra referencia. Recuerda, las alusiones no son citas textuales, como se incorporan en los textos académicos. Estas más bien son una llamada de atención. Tal parece que tienen la función de estimular la memoria para recordar y acompañar la lectura con imágenes. En el cuento que acabamos de escuchar, en el cuento que acabas de ver, que se encuentra en la cartilla, te darás cuenta que menciona lo siguiente: los árboles caminaron con las plegarias de Securis, como antes con el canto de Orfeo. Y yo me pregunté, ¿quién era Orfeo? Ahí aparece la intertextualidad. Para que podamos entender quién era Orfeo, te presento lo siguiente. Orfeo era el hijo de Apolo y Calíope, aunque hay otros estudiosos que aseguran que realmente era hijo de Agreo, el rey de Tracia. Orfeo era cantante y músico, con una capacidad increíble para conmover a todo ser vivo, tanto animales como personas, siendo esta una de sus características principales. ¿Te diste cuenta cómo ahora podemos entender mejor la lectura? A eso le llamamos intertextualidad. Analicemos un poco el contenido. La lectura nos remite a aspectos como el espacio, el tiempo y otros. En la lectura no se realizan citas, sino menciones a propósito del desarrollo temático. La lectura de un texto se hace compleja cuando en ella se incorporan citas textuales, parafraseos u otros. Uno entiende lo que dice, pero para trabajar la comprensión requerimos contar con un bagaje cultural. Eso es importante. Todo lo que tú conoces, todo lo que tú entiendes, requiere de un bagaje cultural. Por eso es importante leer. Para que tú me entiendas cuán importante es la lectura y cuán importante es que tú tengas el bagaje cultural, es importante que yo te mencione esto. Muchas veces nosotros los maestros utilizamos lecturas que no agradan a los estudiantes. Y eso me recuerda a mí, la primera vez que probé un platillo, no me gustó. Después de esa primera vez no quise volver a probar ese mismo platillo. Cuando leemos y no nos agrada la lectura, a veces ocurre eso. Pero siempre date la oportunidad de que puedes probar algo nuevo y te puede agradar. Así es la lectura. Por eso te animo a que si leíste algún libro o algún profesor te obligó a hacer alguna lectura, pues ahora te des la oportunidad de buscar un sinfín de obras literarias. Seguro que alguna de esas te encantará. Para terminar nuestra clase, te invito a que con la ayuda de los maestros, tu profesor o tu profesora, realices las siguientes actividades. Revisa un libro y encuentra las alusiones con otro texto. Identifica qué finalidad tiene. Explica la forma como actúa en relación al tema que trabajó el texto. Te animo a que puedas agarrar un libro. Con esto me despido. Te mando un gran abrazo. Hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.